Revelación dada al apóstol Pedro. Y Pedro reflexionó al respecto para poder percibir el misterio del Hijo de Dios, el misericordioso y amante de la misericordia. Y cuando el Señor estaba sentado en el monte de los olivos, sus discípulos vinieron a él, y le suplicamos y le rogamos varias veces, y oramos a él diciendo: Decláranos cuáles son las señales de tu venida y del fin del mundo, para que podamos percibir e identificar el tiempo de tu venida e instruir a los que vengan después de nosotros, a quienes predicaremos la palabra de tu evangelio, y a quienes pongamos en tu iglesia elegida, para que cuando ellos lo escuchen, presten atención y determinen el tiempo de tu venida. Y nuestro Señor nos respondió diciendo: Miren que nadie los engañe, y que no sean incrédulos y sirvan a otros dioses. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el ungido, el Mesías. No les creáis, no se acerquen a ellos, porque la venida del Hijo de Dios no será simple, es decir, no será anunciada, pues como los relámpagos que brillan del este al oeste, vendrá sobre las nubes del cielo con un gran ejército en mi majestad. Vendré en mi majestad brillando 7 veces más que el sol. Vendré en mi majestad con todos mis santos, mis mensajeros, mis santos ángeles. Y mi Padre pondrá una corona sobre mi cabeza, para que yo juzgue a los vivos y a los muertos, y para recompensar a cada hombre según su obra. Y tú toma semejanza y aprende de la parábola de la higuera. Tan pronto como se produzca su brote y crezcan las ramitas, llegará el fin del mundo. Y yo, Pedro, respondí y le dije: Interprétame lo concerniente a la higuera, por lo cual lo percibiremos, porque a lo largo de todos sus días la higuera produce brotes, y cada año produce su fruto para su amo. ¿Qué significa entonces la parábola de la higuera? No lo sabemos. Y el Señor respondió y me dijo: ¿No entiendes que la higuera es la casa de Israel? Es como una higuera que un hombre plantó en su jardín, y no dio fruto, y buscó su fruto muchos años, y cuando no lo encontró, le dijo al cuidador de su jardín: Arranca esta higuera que no deja que nuestra tierra sea fructífera. Y el jardinero le dijo a Dios: Permítenos librarnos de las malas hierbas y cavar el suelo alrededor de ella y regarla. Si entonces no da fruto, eliminaremos inmediatamente sus raíces del jardín y plantaremos otra en su lugar. ¿No has entendido que la higuera es la casa de Israel? Te digo que cuando las ramas hayan brotado en los últimos días, vendrán falsos ungidos y despertarán expectaciones diciendo: Yo soy ungido, que ahora he venido al mundo. Y cuando Israel perciba la maldad de sus obras, se apartará de ellos y negarán incluso el primer ungido, primer Mesías, a quien crucificaron, cometiendo allí un gran pecado. Pero este engañador no es ungido, no es el Mesías, y cuando lo rechacen, él matará con espada, y habrá muchos mártires. Entonces las ramas de la higuera, es decir, la casa de Israel, se dispersarán. Muchos se convertirán en mártires en su mano, y Enoc y Elías serán enviados para enseñarles que este es el engañador que debe venir al mundo y hacer señales y prodigios para engañar. Y por eso los que mueran por su mano serán mártires y serán contados entre los buenos y justos mártires, quienes han agradado a Dios con su vida.
Y él me mostró a su diestra las almas de todos los hombres, y en la palma de su mano derecha la imagen de lo que se llevará a cabo el último día, y cómo los justos y los pecadores serán separados, y cómo hacen los de corazón recto, y cómo los malvados serán desarraigados por toda la eternidad. Contemplamos cómo los pecadores lloraron con gran aflicción y tristeza. Aun quienes los vieron con sus ojos lloraron todos, ya fueran justos o ángeles, y él mismo también. Y le pregunté y le dije: Señor, déjame hablar tu palabra sobre los pecadores. Sería mejor para ellos si no hubieran sido creados. Y el Salvador respondió y me dijo: Pedro, ¿por qué hablas así? ¿Que fuera para ellos mejor no haber sido creados? Te resistes a Dios. No tendrás más compasión que Él por su imagen, porque Él los creó y los sacó del no ser. Ahora, porque has visto la lamentación que vendrá sobre los pecadores en los últimos días, por lo tanto, tu corazón está turbado, pero te mostraré sus obras, por las cuales han pecado contra el Altísimo. He aquí ahora lo que vendrá sobre ellos en los últimos días. Cuando llegue el día de Dios y el día de la decisión del juicio de Dios, del este al oeste se reunirán todos los hijos de los hombres delante de mi Padre que vive para siempre, y Él le ordenará al infierno que abra sus barras inflexibles y renuncie a todo lo que contiene, y a las bestias salvajes y a las aves Él ordenará restaurar toda la carne que han devorado, porque quiere que aparezcan los hombres, porque nada perece ante Dios y nada es imposible con Él, porque suyas son todas las cosas, porque todas las cosas suceden el día de la decisión, el día del juicio en la palabra de Dios. Y como todas las cosas se hicieron cuando creó el mundo y ordenó todo lo que hay en él y se hizo, aún así será en los últimos días, porque todas las cosas son posibles con Dios. Por lo tanto, Él dice en la Escritura: Hijo de hombre, profetiza sobre los varios huesos y diles a los huesos: huesos a hueso, en las articulaciones, tendones, nervios, carne y piel y cabello, y alma y espíritu. Y alma y espíritu les dará el gran Dios por el orden de Dios, porque a Él el Altísimo ha designado sobre los resucitados de entre los muertos en el día del juicio. Mira y considera los granos de trigo que se siembra en la tierra. Como cosas secas sin almas, los hombres los siembran en la tierra, y viven de nuevo y dan fruto, y la tierra los restaura como prenda confinada a ella. Y esto que muere, que siembra como semilla en la tierra, y que cobrará vida y será resucitado, es el hombre. ¿Cuánto más levantará Dios en el día de la resurrección a los que creen en Él y son elegidos por Él, por cuyo bien Él hizo el mundo? Y todas las cosas restaurará en la tierra en el día del juicio, porque también será juzgada con ellos, y los cielos con ella. Y esto vendrá en el día del juicio sobre aquellos que se han alejado de la fe en Dios y que han cometido pecado. Se desatarán torrentes de fuego, y tinieblas y oscuridad vendrán, y arroparán y cubrirán todo el mundo. Y las aguas se cambiarán y se convertirán en brasas de fuego, y todo lo que hay en ellas arderá, y el mar se convertirá en fuego. Bajo el cielo habrá un fuego intenso que no se puede apagar y que fluye para cumplir el juicio de la ira. Y las estrellas volarán en pedazos por las llamas de fuego, como si no hubieran sido creadas. Y la expansión del cielo desaparecerá por falta de agua y será como si no hubiera sido. Y los relámpagos del cielo ya no existirán, y por su arrebato asustarán al mundo.
También los espíritus de los cadáveres serán como los relámpagos y se convertirán en fuego por orden de Dios. Y tan pronto como toda la creación se disuelva, los hombres que estén en el oriente huirán hacia el occidente, y los que estén en el sur huirán al norte, y en todos los lugares la ira del fuego temible los alcanzará, y una llama insaciable que los conduce los llevará al juicio de la ira, a la corriente de fuego insaciable que fluye flameando con fuego. Y cuando las oleadas de éste se separan ardiendo unas de las otras, habrá un gran crujir de dientes entre los hijos de los hombres. Entonces todos me verán venir sobre una nube de resplandor, y los ángeles de Dios que están conmigo se sentarán en el trono de gloria a la diestra de mi Padre Celestial. En el trono de gloria a la diestra de mi Padre Celestial. Y pondrá una corona sobre mi cabeza, y cuando las naciones lo vean, llorará cada nación aparte. Entonces les ordenará que entren en el lago de fuego, mientras que las obras de cada uno serán presentadas ante ellos, cada una a cada hombre conforme a sus obras. En cuanto a los elegidos que han hecho el bien, vendrán a mí y no verán la muerte por el fuego devorador. Pero los injustos, los pecadores y los hipócritas permanecerán en las profundidades de las tinieblas que no pasarán, y su castigo es el fuego, y los ángeles sacan a la luz sus pecados, y les preparan un lugar donde serán castigados para siempre, cada uno según su pecado. Y el ángel de Dios traerá las almas de esos pecadores, de todos los que perecieron en el diluvio, y de todos los que habitaron con los ídolos, en cada imagen fundida, en cada objeto de imágenes, y de aquellos que habitan en todas las colinas y en las piedras y en el camino, a quienes los hombres llamaron dioses. Ellos arderán con un fuego eterno, y después que todos ellos sean destruidos con sus moradas, serán castigados eternamente. Entonces hombres y mujeres vendrán al lugar preparado para ellos, por sus lenguas con las cuales han blasfemado el camino de la justicia. Serán colgados. Bajo ellos se extiende un fuego devorador para que no escapen. He aquí otro lugar en el que hay un foso, grande y lleno. En él están quienes han negado la justicia. Los ángeles de tormento los castigarán. Y allí sobre ellos encienden el fuego de su sufrimiento. Y además he aquí a dos mujeres, las cuelgan del cuello, del cabello, serán echadas en el foso. Estas son aquellas que se trenzan el cabello no para hacerlos hermosos, sino para usarlos en fornicación, para atrapar las almas de los hombres para la perdición. Y los hombres que se acuestan con ellas en fornicación serán colgados de sus lomos en ese lugar de fuego. Y se dirán el uno al otro: no sabíamos que vendríamos al castigo eterno. Y los asesinos y los que han hecho causa común con ellos serán arrojados al fuego, a un lugar lleno de bestias venenosas, y serán atormentados sin descanso, sintiendo sus dolores, y sus gusanos serán tantos como una nube oscura. Y el ángel traerá las almas de los que han sido asesinados, y contemplarán el tormento de quienes los mataron. Estos se dirán unos a otros: la rectitud y la justicia son el juicio de Dios. Porque escuchamos, pero no creímos que vendríamos a este lugar de juicio eterno. Y cerca de esta llama habrá una fosa grande y muy profunda, y dentro de ella fluye por encima todo tipo de tormento, flujo e inmundicia. Y las mujeres son tragadas hasta el cuello y atormentadas con gran dolor. Estas son las que han hecho que sus hijos aborten y han corrompido el trabajo de Dios que los creó. Frente a ellas habrá otro lugar donde sus hijos están vivos y claman a Dios,
y salen relámpagos de esos niños y atraviesan los ojos de aquellas que por la fornicación causaron su destrucción. Otros hombres y mujeres se pararán arriba de ellos desnudos, y sus hijos están enfrente de ellos en un lugar de deleite, y suspiran y claman a Dios a causa de sus padres, diciendo: Estos son los que han despreciado, maldecido y transgredido tus mandamientos, y nos han entregado a la muerte, han maldecido a Dios que nos formó, y nos han colgado, y han retenido de nosotros la luz que es dado a todas las criaturas. Y la leche que fluye de los senos de sus madres se cuajará de ella, saldrán bestias devorando carne, que saldrán y se volverán y las atormentarán para siempre con sus hombres, porque abandonaron los mandamientos de Dios y mataron a sus hijos. En cuanto a sus hijos, serán entregados a Dios, y los que los mataron serán atormentados eternamente, porque Dios así lo quiere. El ángel de la ira traerá hombres y mujeres con la mitad de sus cuerpos ardiendo, y los arrojará a un lugar de oscuridad, al infierno, y el espíritu de la ira los castigará con toda clase de tormento, y un gusano que no duerme devorará sus entrañas. Estos son los asesinos de mis inocentes. Y junto a los que están allí habrá otros hombres y mujeres mordiendo sus lenguas, y los atormentarán con hierro candente, y quemarán sus ojos. Estos son los que calumnian y dudan de mi justicia. A otros hombres y mujeres cuyas obras se hicieron con engaño se les cortarán los labios, y el fuego entrará en sus bocas y sus entrañas. Estos son los testigos falsos que causaron la muerte de los mártires por su mentira. Y junto a ellos, en un lugar cercano, sobre la piedra, habrá una columna de fuego, y la columna es más afilada que las espadas, y habrá hombres y mujeres vestidos con harapos y vestimentas sucias, y serán arrojados sobre él para sufrir el juicio de un tormento que no cesa. Estos son los que confiaron en sus riquezas y despreciaron a las viudas y a la mujer con hijos huérfanos de padre delante de Dios. Y en otro lugar difícil, lleno de suciedad, arrojaron a hombres y mujeres hasta las rodillas. Estos son los que lucraron y fueron deshonestos. Otros hombres y mujeres se arrojan de un lugar alto y regresan nuevamente y corren, y los demonios los conducen. Estos son los adoradores de ídolos. Los llevan a la cima de las alturas y se arrojan. Así lo hacen continuamente y son atormentados para siempre. Estos son los que se han herido la piel como discípulos de un hombre. Estos son hombres que se contaminaron a sí mismos juntándose como con mujer. Y junto a ellos habrá un brasero, y debajo de ellos preparará un lugar de mucho fuego. Y todos los ídolos de oro y plata, todos los ídolos, el trabajo de las manos de los hombres, y las semejanzas de imágenes de gatos y leones, de reptiles y bestias salvajes, y los hombres y mujeres que han preparado estas imágenes, se golpearán entre sí con varas de fuego, y estarán en cadenas de fuego, y serán castigados por su error ante los ídolos. Este es su juicio para siempre. Y junto a ellos habrá otros hombres y mujeres, ardiendo en el fuego del juicio, y su tormento es eterno. Estos son los que han abandonado el mandamiento de Dios y han seguido a los demonios. Y habrá otro lugar muy alto. Allí habrá un horno y un brasero donde arde fuego. El fuego que arderá vendrá de un extremo del brasero. Los hombres y mujeres cuyos pies resbalan irán rodando hacia un lugar donde hay temor. Y nuevamente, mientras el fuego que está preparado fluye, se montan y caen nuevamente y continúan rodando.
Por lo tanto, serán atormentados para siempre. Estos son aquellos que no honraron a su padre y a su madre, y por su propia voluntad se apartaron de ellos, por tanto serán castigados eternamente. Serán castigados con dolores, con ahorcamiento y con multitud de heridas que las aves devoradoras de carne les infligirán. Estos son los que se jactan de sí mismos y confían en sus pecados. No obedecen a sus padres y no siguen la instrucción de sus padres, ni honran a los que tienen más edad que ellos. Junto a ellos habrá mujeres que tienen tinieblas por vestido, y que serán gravemente castigadas, y su carne será rasgada en pedazos. Estas son aquellas que no guardaron su virginidad hasta que fueron dadas en matrimonio, y con estos tormentos serán castigadas y los sentirán. Y de nuevo habrá otros hombres y mujeres mordiéndose la lengua sin cesar y atormentados con fuego eterno. Estos son los sirvientes que no fueron obedientes a sus amos, y este es entonces su juicio para siempre. Y por este lugar de tormento habrá hombres y mujeres mudos y ciegos de blanca vestimenta. Se amontonarán unos sobre otros y caerán sobre brasas de fuego inextinguible. Estos son los que dan limosna y dicen: somos justos ante Dios, en tanto que no han buscado la justicia. Dios los sacará de este fuego y determinará un juicio de decisión. Este es entonces su juicio. Fluirá un río de fuego, y todos los que sean juzgados serán arrastrados en medio del río. Y hay ruedas de fuego, y hombres y mujeres colgados sobre ellas por la fuerza de giro de las mismas. Y los que estén en la fosa arderán. Estos son los hechiceros y hechiceras. Esas ruedas sin número estarán en toda decisión por fuego. Por tanto, los ángeles traerán a mis elegidos y justos, que son perfectos en toda rectitud, y los llevarán en sus manos, y los vestirán con el ropaje de la vida que está arriba. Verán su deseo en quienes los odiaron, cuando Él los castigue, y según sus obras el tormento de todos será para siempre. Y todos los que están en tormento dirán a una sola voz: ten misericordia de nosotros, porque ahora conocemos el juicio de Dios, el cual antes oímos y no lo creímos. Un demonio vendrá y los castigará con un tormento aún mayor, y les dirá: ahora se arrepienten, cuando ya no hay tiempo para el arrepentimiento y que nada hay de la vida. Y dirán: justo es el juicio de Dios, porque hemos oído y percibido que su juicio es bueno, porque somos recompensados de acuerdo con nuestras obras. Entonces daré a mis elegidos y justos la salvación por la cual me han buscado. Adornarán con flores la porción de los justos, y yo iré y me regocijaré con ellos. Haré que el pueblo entre en mi reino eterno, y les mostraré la vida eterna, en la cual les he hecho poner su esperanza, yo y mi Padre que está en el cielo. Pedro, esto te lo he dicho y te lo he declarado. Sal por tanto, ve a la tierra del oeste y entra en la viña de la que te hablaré, para que por el sufrimiento del Hijo, que es sin pecado, las obras de corrupción puedan ser santificadas. En cuanto a ti, eres elegido de acuerdo con la promesa que te he dado. Difunde pues mi evangelio por todo el mundo, en paz. Los hombres se regocijarán, mis palabras serán la fuente de esperanza y de vida, y de repente el mundo será violentado. Y mi Señor Jesús, el Mesías, nuestro Rey, me dijo: vamos al monte alto. Y sus discípulos fueron con él orando. Y he aquí que allí había dos hombres, y no podíamos mirarlos a la cara, porque una luz brillando más que el sol provenía de ellos. Sus vestiduras también brillaban y no se pueden describir,
y nada en este mundo es suficiente para compararlos. La dulzura de ellos es tal que ninguna boca es capaz de pronunciar la belleza de su apariencia, porque su aspecto era asombroso y maravilloso. Y el otro grande, digo, brilla en su aspecto más que el cristal. Como la flor de las rosas es la apariencia del color de su aspecto y de su cuerpo. Su cabeza era una maravilla, y sobre sus hombros y sobre sus frentes había una corona de nardo tejida de flores claras, como el arco iris está en el agua en la época de lluvia. Así era su cabello, tal era la belleza de su semblante, adornado con toda clase de ornamentos. Y cuando los vimos, de repente nos maravillamos, y me acerqué al Señor Jesús, el Mesías, y le dije: «Oh Señor, ¿quiénes son estos?». Y él me dijo: «Son Moisés y Elías». Y le pregunté: «¿Abraham, Isaac, Jacob y el resto de los padres justos?». Y nos mostró un gran jardín abierto, lleno de hermosos árboles, frutos bendecidos y de olor de perfumes. La fragancia era agradable y llegó hasta nosotros, y de ese árbol vi mucho fruto. Y mi Señor y Dios Jesús el Mesías me dijo: «¿Has visto las compañías de los padres? Cuando es su descanso, también es el honor y la gloria de aquellos que son perseguidos por causa de mi justicia». Y me regocijé y creí, y entendí lo que está escrito en el libro de mi Señor Jesús el Mesías. Y le dije: «Oh Señor, ¿es tu voluntad que haga aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías?». Y él me dijo con ira: «Satán hace guerra contra ti y ha velado tu entendimiento, y las cosas buenas de este mundo prevalecen contra ti. Por tanto, tus ojos deben de ser abiertos y tus oídos ser destapados, cual tabernáculo no hecho con manos de hombres, que mi Padre Celestial ha hecho para mí y para los elegidos». Y lo contemplamos y fuimos llenos de gozo. Y he aquí, de repente llegó una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo amado, el elegido, en quien me complazco». Y luego vino una gran nube blanca sobre nuestras cabezas, y se llevó al Señor, a Moisés y a Elías. Y me estremecí y tuve temor. Miramos hacia arriba, y el cielo se abrió, y contemplamos hombres de carne que vinieron y saludaron a nuestro Señor, a Moisés y a Elías, y se fueron a otro cielo. Y se cumplió la palabra de la Escritura: «Esta es la generación que lo busca y busca el rostro de Dios de Jacob». Y hubo un gran temor y conmoción en el cielo, y los ángeles se presionaron unos sobre otros para que se cumpliera la palabra de la Escritura que dice: «Abran las puertas, vosotros príncipes». Y a partir de entonces se cerró el cielo que había estado abierto. Y oramos y bajamos del monte, glorificando a Dios, quien ha escrito los nombres de los justos en el libro de la vida en el cielo. El Hijo a su venida resucitará a los muertos, y hará que mis justos brillen 7 veces más que el sol, y hará que sus coronas brillen como cristal y como el arco iris en tiempo de lluvia. Coronas que están perfumadas con nardo y no se pueden contemplar, adornadas con rubíes, con el color de las esmeraldas que brillan intensamente, con topacios, gemas y perlas amarillas que brillan como las estrellas del cielo, y brillantes como los rayos del sol que no pueden ser contemplados. Y de los ángeles sus rostros brillan más que el sol, y sus coronas son como el arco iris en tiempo de lluvia. Están perfumados con nardo, sus ojos brillan como la estrella de la mañana. La belleza de su apariencia no se puede expresar. Sus vestiduras no son tejidas, sino blancas como las de los grandes, conforme a lo que vi en el monte, donde estaban Moisés y Elías. Nuestro Señor mostró en la transfiguración
el atavío de los últimos días, del día de la resurrección, a Pedro y a Jacob y a Juan, los hijos de Zebedeo. Y una nube brillante nos cubrió, y escuchamos la voz del Padre que nos dijo: Este es mi Hijo amado, el elegido, a quien amo y en quien estoy complacido. Escúchenlo. Y estando temerosos olvidamos todas las cosas de esta vida y de la carne, y no sabíamos lo que decíamos debido a la grandeza de la maravilla de ese día y de la montaña donde nos mostró la segunda venida en el reino que no tiene fin. Mi Señor me respondió y me dijo: ¿Has entendido lo que te dije antes? Te es permitido saber lo concerniente a lo que preguntas, pero no debes decir a los pecadores lo que escuchas, no sea que transgredan y más pequen. Mi Padre les dará a ellos toda la vida, la gloria y el reino que no tiene fin. Es por estos que han creído en mí que yo he venido. También es por aquellos que han creído en mí por la palabra de estos, que tendré piedad, misericordia de los hombres. Los justos contemplarán a los pecadores en su castigo, y a los que los persiguieron y los entregaron. Entonces los pecadores por su parte contemplarán el lugar de los justos y serán testigos de la gracia. En aquel día se les concederá aquello por lo cual con insistencia oren los justos. Y Elías descenderá a la tierra y hará 3 grandes señales. Ay de todos los que sean viejos y con niños ese día, y de las que amamanten bebés, y de los que habitan junto al mar y a las olas. Ay de los que contemplarán ese día, porque una bruma oscura cubrirá el mundo, sin límites, del este al oeste y del sur al norte. Y entonces un gran río de fuego llamante fluirá desde el cielo y consumirá todos los lugares, la tierra, el gran océano, el mar gris, lagos, ríos, fuentes y el despiadado infierno, el polo del cielo. Pero las luces del cielo se fundirán juntas en un vacío. Porque todas las estrellas caerán del cielo al mar, y todas las almas de los hombres rechinarán sus dientes, mientras arden en el río de azufre, y el ímpetu del fuego en la ardiente llanura, y las cenizas cubrirán todas las cosas. Entonces todos los elementos del mundo serán destruidos: aire, tierra, mar, mástiles de luz, días y noches, y nunca más las multitudes de pájaros volarán en el aire, ni nadarán en el mar las criaturas nadadoras, y ningún barco navegará sobre las olas con su carga. Ningún toro arará derecho la tierra labrada. No habrá más sonido de vientos repentinos, pero él fusionará todas las cosas en una sola y las limpiará. Ahora es cuando entonces los ángeles inmortales del eterno Dios, conociendo todos los actos malvados que cualquiera haya cometido antes, sacarán de la brumosa oscuridad a todas las almas de los hombres para llevarlas al juicio frente al trono de Dios, el inmortal, el grande. Porque sólo Él es incorruptible, el mismo Todopoderoso, que será el juez de los hombres mortales. Y luego a los del inframundo, el celestial, les dará sus almas espíritu y habla, y sus huesos unidos con todas las articulaciones y la carne y tendones y venas y la piel también sobre la carne y el cabello como antes. Y los cuerpos de los habitantes en la tierra serán movidos y se levantarán en un día, unidos juntos en forma inmortal y respirando. Entonces el gran ángel romperá los monstruosos barrotes que enmarcan las inflexibles e inquebrantables puertas de bronce del infierno, los arrojará de inmediato y traerá a juicio todas las figuras afligidas, de los espíritus de los antiguos titanes, de los gigantes, de todos los que alcanzó el diluvio, y a todos los destruidos en las aguas
por la ola del mar, y a todos los que han banqueteado bestias, reptiles y aves, y todos estos él los llevará al tribunal, y de nuevo a aquellos que el fuego devorador de carne ha consumido en las llamas, también los reunirá y los pondrá delante del trono de Dios. Y cuando venza al destino y resucite a los muertos, entonces el Todopoderoso se sentará en su trono celestial y establecerá el gran pilar, y el Mesías mismo, el eterno para los eternos, vendrá en las nubes en gloria con los ángeles puros, y se sentará en el trono a la derecha, juzgando la vida de los santos y el camino de los hombres malvados. Y entonces todos los hombres pasarán a través de un río ardiente y una llama insaciable, y los justos serán salvados por completo, pero los malvados perecerán allí por todas las edades, por lo mucho que antes forjaron el mal y cometieron asesinatos y todo eso de lo que fueron cómplices, mentirosos, ladrones, engañadores, crueles, destructores de casas, glotones, que se casan secretamente, propagadores de rumores malvados, muy insolentes sin ley, idólatras, y todos los que abandonaron el gran Dios inmortal y se convirtieron en blasfemos y profanadores de lo santo, quebrantadores de la fe y destructores de los hombres justos, y todos los que miran maliciosamente y con desvergonzada hipocresía, y que juzgan injustamente, tratando perversamente, obedeciendo rumores falsos, que son más letales que leopardos y lobos, y malvados en gran manera, y todos los de mentalidad arrogante, y los usureros que acumulan en sus casas usuras de usura, y hieren continuamente a huérfanos y a viudas, y los que dan limosnas de ganancias injustas, ofrendas de ganancias injustas a las viudas y a los huérfanos, y los que cuando dan limosnas, ofrendas de su propio trabajo, los reprochan, y los que han abandonado a sus padres en su vejez y no les han pagado nada ni les han recompensado por su alimentación, y los que han desobedecido y hablado palabras duras contra sus padres, también los que han hecho promesas y les han negado, y las sirvientes que se han vuelto contra sus amos, y también los que contaminaron su carne con lascivia, y soltaron el cinto de la virginidad en unión secreta, y los que hacen abortar del útero al niño, y expulsaron a su descendencia contra su derecho, hechiceros y hechiceras con ellos, la ira del celestial e inmortal Dios se acercará al pilar, alrededor del cual fluirá el incansable lago de fuego. Y a todos ellos los ángeles inmortales del inmortal Dios eterno castigarán terriblemente con flagelos flameantes, y los atarán firmemente desde arriba con fuertes cadenas, ataduras irrompibles, y luego los arrojarán en la oscuridad de la noche, entre las bestias del infierno, muchas y espantosas, donde hay tinieblas sin medida. Y cuando hayan repartido muchos tormentos a todos aquellos cuyo corazón era malo, entonces del gran lago les rodeará una rueda de fuego, porque idearon obras perversas, y luego se lamentarán apartados unos de otros, en un destino miserable, padres e hijos pequeños, madres y lactantes llorando, no se saciarán con lágrimas, ni se oirá la voz de los que lloran lastimosamente, sino que llorarán en tormentos lejos, bajo el oscuro y escuálido, y ellos en ningún lugar santo habitarán, y expiarán 3 veces cada acto malvado que hayan hecho, ardiendo en una gran llama, y rechinarán sus dientes, todos ellos agotados con feroz sed y hambrientos, y llamarán encantadora a la muerte, mas huirá de ellos, porque nunca más la muerte ni la noche les darán descanso, y muchas veces suplicarán en vano
al Altísimo, y luego él apartará abiertamente su rostro de ellos. Pero el remanente que se ha preocupado por la justicia y las buenas obras, y la santidad y los pensamientos rectos, los ángeles los soportarán y los llevarán a través del río en llamas hacia la luz y la vida, sin preocupación, donde se halla el camino inmortal del Altísimo. Y 3 fuentes de vino, miel y leche, y la tierra común a todos, sin división de muros o cercas, producirá por sí misma mucho fruto, y la vida y la riqueza serán comunes y no asignadas, porque no habrá hombre pobre, ni rico, ni tirano, ni esclavo, ni grande, ni pequeño, ni reyes, ni príncipes, porque todos los hombres estarán juntos en común, y nadie más dirá que ha llegado la noche, ni el día siguiente, ni que fue ayer. Él no hace más días, ni primavera, ni invierno, ni verano, ni otoño, ni matrimonio, ni muerte, ni venta, ni compra, ni puesta, ni salida del sol, porque Dios hará un largo día.